buenas tardes. Mi nombre es José Manuel de Alba, soy profesor adjunto del Observatorio Legislativo del ITESO y me permito darles una cordial bienvenida a esta segunda edición del conversatorio del Observatorio Legislativo del ITESO. Les recuerdo que pueden seguir la transmisión por el canal parlamentario en el 17.3, así como por sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, así como por las redes también del Observatorio Legislativo, en Twitter y en Facebook, Observatorio Legislativo en ITESO. Y bueno, en primer lugar, me permito presentar a la maestra Karina Hermosillo Ramírez, quien es coordinadora de la licenciatura en Gestión Pública y Políticas Globales del ITESO, para que nos dé la bienvenida. Por favor, maestra. José Manuel, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un gusto poderles dar la bienvenida a este espacio de diálogo, al ITESO como universidad, además de contribuir con la formación de los jóvenes y con generar conocimiento. Le interesa propiciar espacios de diálogo y de intercambio de ideas, espacios en donde podamos coincidir diferentes personas, diferentes profesiones, diferentes puntos de vista, y donde podamos dialogar sobre problemáticas, sobre preocupaciones, incluso de las y de los ciudadanos y de los propios gobiernos, y en donde, por supuesto, también pensemos y propongamos soluciones. En específico, el Observatorio Legislativo del ITESO busca seguir de forma cercana el trabajo de nuestras y de nuestros diputados para poder incidir en mejores prácticas legislativas que beneficien directamente a la ciudadanía. Diputada Claudia Murguía, diputado Enrique Velázquez, gracias por permitirnos dialogar con ustedes y por escuchar las reflexiones y las inquietudes de las y de los estudiantes sobre el rumbo de nuestro Estado. Pues gracias, y sin más preámbulo, propongo iniciamos el tan esperado intercambio de ideas. Gracias, José Manuel. Gracias, maestra Karina. Y bueno, justamente este es un ejercicio conjunto del proyecto de aplicación profesional Observatorio Legislativo del ITESO y del canal parlamentario, por lo que justamente agradecemos en particular a Samuel Muñoz por su apertura y colaboración, así como a la 62 legislatura. Tenemos también a profesores del ITESO, justamente la maestra Karina, el doctor Alberto Vallardo, quienes están escuchando en esta llamada. Y bueno, nada más, antes que nada, me permito dejar un poquito claras las reglas del juego de este conversatorio, para lo cual les comento que en este momento solamente van a hacer uso de la voz nuestro diputado y diputada invitados, así como las alumnas y alumnos del observatorio que deseen lanzar preguntas. Y si tienen alguna duda desde nuestro auditorio, pueden hacerlo llegar a través de las redes sociales del observatorio o del canal parlamentario. Esta edición del conversatorio está dividido en 3 bloques. La primera, estaremos abordando el tema de la reforma electoral recientemente aprobada en el Congreso. En el segundo bloque estaremos abordando el tema de las designaciones públicas, el proceso que hay detrás de estos eventos en el Congreso. Y por último, un breve espacio para preguntas de las alumnas y alumnos del Observatorio Legislativo, así como si nos llegan algunas preguntas del auditorio o alguna participación por parte del doctor Alberto Vallardo. Y bueno, pues para comenzar quiero agradecer la presencia virtual de nuestros diputado y diputada invitada, a quienes quiero tomarme nada más un minutito para presentar por orden de aparición en nuestro cartel. En primer lugar, agradezco la presencia del diputado Enrique Velázquez, del Partido de la Revolución Democrática. Él preside la Comisión de Seguridad y Justicia. Muchísimas gracias por acompañarnos, diputado. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias. Nos acompaña también la diputada Claudia Murguía Torres, del Partido Acción Nacional, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales. Muchísimas gracias, diputada. Gracias a ustedes por la invitación. Encantada. Gracias. Y bueno, desafortunadamente el diputado Héctor Pizano no nos puede acompañar en esta ocasión. Agradecemos de cualquier forma su amable disposición, le hacemos llegar un saludo y le deseamos la más pronta recuperación. Y bueno, para entrar en materia, en el primer bloque, en lo que tiene que ver con la reforma electoral, justamente hace aproximadamente un mes se aprobó un paquete de reformas en materia electoral en el Congreso del Estado.
las cuales contemplan principalmente dos temas, ¿no? Las medidas para promover la paridad de género y la eliminación de modalidades de violencia política, así como la reducción de las próximas campañas a 30 días a causa de la contingencia sanitaria. Y bueno, a pesar de que el dictamen de las reformas fue aprobado con 32 votos a favor y 6 en contra, hubieron voces y sentimientos encontrados, tanto en el Congreso como en actores y colectivos de la sociedad civil al respecto de estas medidas. Y en este sentido, quisiéramos escuchar sus opiniones al respecto, para lo cual me permito nada más hacer algunas preguntas detonadoras en las cuales puedan a lo mejor articular el discurso. En primer lugar, ¿cuál es su lectura respecto a las razones de proponer y aprobar la reforma electoral en el estado de Jalisco? ¿A qué necesidad social estaría respondiendo? ¿Consideran que esta reforma sería suficiente para atraer una mayor participación de las mujeres a la búsqueda de cargos públicos en Jalisco? Y por otro lado también, tomando en cuenta la parte crítica, ¿por qué no se incluyó alguna de la petición de los grupos feministas respecto a contemplar la nulidad de una elección a causa de violencia política en razón de género? Y por otro lado, si reducir los tiempos de campaña no es poner en desventaja a los partidos minoritarios o de reciente creación. Digo, dejo ahí sobre la mesa, si quiere, diputada, usted primero comenzar con su intervención. Le agradezco mucho. Adelante, diputada. ¿No? Así es, diputada, gracias. Perfecto. Bueno, platicarles un poquito, su servidora preside la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales. Le tocó a mi comisión un trabajo arduo de estudio y revisión de alrededor de 14 iniciativas constitucionales en materia electoral y más de 35 iniciativas estrictamente en materia electoral que se estuvieron presentando a lo largo de la legislatura. La Constitución Federal, en su artículo 105, nos conmina y nos obliga a que 90 días antes de que inicie el proceso electoral tienen que estar dictaminadas, aprobadas y publicadas las reformas que vayan a sentar las bases del próximo proceso electoral. Así lo hicimos y alrededor del día, fue el 30 de junio, justo en el límite para poder aprobar, se estuvieron dictaminando todo este conjunto de iniciativas que, como bien señalas, dentro de los temas a destacar, pues es la muestra que de nueva cuenta da a Jalisco en torno a poner un piso parejo para las mujeres en el plano del respeto estricto de sus derechos políticos y humanos. Ese sobre todo. Hubo consideraciones de todos los colectivos y de las asociaciones civiles que estuvieron trabajando incluso en mesas de discusión y de debate para presentar el dictamen final, el reconocimiento en sí del concepto de lo que es violencia política, evidentemente con perspectiva de género, que quedó incluido desde la Constitución, el Código y también en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, el listado de supuestos de conductas que puedan prever esa acción de violencia política, el reconocimiento de las facultades al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que pueda, a través del procedimiento sancionador especial, investigar y sancionar dichas conductas, además de reconocer en otros temas que no solamente tocan el tema de género, sino, por ejemplo, también el derecho que tienen ya los candidatos independientes a presentar un juicio de inconformidad, derecho que no se les reconocía desde el Código en la elección pasada, el reconocimiento de medidas cautelares, de nueva cuenta en el tema de los supuestos de violencia política de género. Y en general, en ese tema, creo que Jalisco de nueva cuenta da una muestra importante. No obstante, desde el 2017, Jalisco ya garantizaba paridad horizontal y vertical en el tema de las designaciones de las candidaturas desde los partidos políticos. En el tema de la reducción del tiempo y el aplazamiento del inicio del proceso electoral, eso lo hemos comentado ya en distintos foros y fue el tema central de debate de mi comisión y de las comisiones que estuvieron coadyuvando de alguna manera u otra, porque ese dictamen fue meramente constitucional, pues no es otro más que la circunstancia en la que nos encontramos inmersos todos,
una circunstancia pues que no esperábamos, con la que estamos tratando de vivir, que día a día nos cambia el escenario y que estamos tratando de acoplarnos. En ese sentido, desde la estricta responsabilidad que tenemos quienes ocupamos hoy un espacio como el diputado Enrique y su servidora y todos los integrantes del Pleno, pues en un acto de responsabilidad, así lo creemos, adecuándonos a las condiciones, privilegiar por sobre todas las cosas la salud y el bienestar de los jaliscienses. No podemos pedir a los ciudadanos que cambien sus hábitos, que se acoplen a una nueva realidad si los entes públicos, si los partidos políticos y los servidores públicos no nos acoplamos también a una nueva realidad. El proceso electoral que se avecina, pues no sabemos en qué contexto o en qué circunstancias de la pandemia vaya a llegar, pero lo que sí sabemos es que tenemos que pues tomar las prevenciones debidas, y ese fue el eje rector de la propuesta de reducir el tiempo de 60 a 30 días y de aplazar el inicio del proceso en lugar de ser en octubre, que fuera en enero. Evidentemente, y eso se lo voy a dejar al diputado Enrique Velázquez, pues esto genera evidentemente pues apreciaciones en un sentido negativo y en otras positivo. Yo lo que te puedo decir, porque evidentemente el dictamen fue propuesta de mi comisión, la iniciativa fue propuesta por la fracción parlamentaria del PAN, creo que lo asumimos con responsabilidad y creo que es el escenario en el que nos va a tocar jugar. Muchísimas gracias, diputada. Diputado Enrique, si gusta hacer su participación, adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación otra vez y buenas tardes a todos. Cada 3 años hay una reforma electoral y no está mal, ¿no? Desde 1978 ha venido habiendo cambios electorales. Primero lo que queríamos era que el voto contara, ¿no? Y que hubiera más participación de los partidos políticos. Y nos vamos a la reforma de finales de los 70s y luego después en el 81 y de ahí nos fuimos a 84 y un año antes de cada elección hay reformas electorales. Sin embargo, la reforma más importante se da a partir de que se crea el IFE en aquel tiempo, ¿no? Creo que muchos que conocemos la historia de lo que costaba poder aparecer en la boleta y poder participar políticamente, pues vamos a reconocer siempre la creación de un instituto autónomo para poder, y que fue parte de una reforma, porque antes era la Secretaría de Gobernación quienes presidían el Consejo Electoral. Y bueno, pues eso creímos nosotros los mexicanos durante mucho tiempo, que lo único que importaba era que el voto contara, ¿no? Y a partir de eso íbamos a tener democracia y con eso íbamos a tener la resolución de muchos de nuestros problemas, cuando en realidad lo que nos dimos cuenta con el tiempo es que eso nos generó más problemas que teníamos que ir atendiendo, ¿no? Porque no llegábamos a la cúspide de lo que pretendíamos, sino que eso nos iba a generar otro tipo de conflictos que teníamos que ir atendiendo con el tiempo. Siempre es una tentación importante en el partido del gobierno tratar de tener una reforma electoral para sacarle ventaja, ¿no? Más con el tema de la alternancia. Y bueno, creo que una de los avances de esta reforma, que no le quiero dar la vuelta, sino al contrario, quiero puntualizar, tiene que ver con 2012, que se presentaron muchas iniciativas desde el Congreso de la Unión y el Congreso del Estado que tienen que ver con la paridad de género y con la violencia política contra las mujeres. Esta reforma electoral en 2014 materializó el principio de paridad entre géneros en candidaturas, tanto en legisladores federales como locales. Y tras las elecciones de 2018, pues el promedio alcanzado en las entidades federativas fue de 49.6% de los escaños ocupados por mujeres, lo que nos habla de un avance hacia el tema de paridad. En 14 de 27 entidades se pudieron tener más del 50% ocupados en los legislativos por parte de mujeres, en Aguascalientes, en Baja California Sur, en Chiapas, en Colima, en Guanajuato, en Hidalgo, en Veracruz, en Tlaxcala y otros. Y bueno, pues Jalisco ha sido uno de los estados que han sido pioneros en aplicar la paridad horizontal. A nosotros no nos extrañaba porque desde 2003 en el PRD ya era, en la composición de las planillas ya eran 50 y 50, pero sin embargo eso no estaba en la ley. Y bueno, cuando haces una alianza con cualquier partido se rompía el estatuto y podías nombrar o poner en las planillas que quisieras, y eso que ahora es ya en la ley nos parece que es un avance significativo.
Ha habido muchas recomendaciones acerca de la violencia política y bueno, en la exposición de motivos, voy a decir un chiste, diputada, de la famosísima milanesa, porque esta ley electoral que presentaron, pues la carnita era de MC, pero estaba empanizada, ¿no? La presentó el PAN. Y en esta ley, pues claro que hay avances significativos en el asunto de violencia contra las mujeres. Creo que es muy importante, pero no nos podemos quedar únicamente con que no se pierda la candidatura o que se pueda anular la elección por el tema de violencia, porque hubo avance en el 90% de los temas que teníamos previstos para esta reforma. Nunca podemos quedar satisfechos y siempre va a haber algunas cuestiones que se deben de revisar. Sin embargo, ya que tengamos esa posibilidad de que se pueda identificar la violencia y se le quite la candidatura a una persona que ejerce violencia, o que alguien que ha sido condenado por violencia contra las mujeres no pueda ocupar una candidatura, es un tema interesante. Yo presenté en esta legislatura la ley de deudores alimentarios y en esta ley se refleja el asunto de que alguien que es deudor alimentario, pues es como tener su carta de policía o es como tener una credencial de elector. Va a ser un requisito importante no aparecer en este registro de deudores alimentarios para poder ser candidato. Pues creo que se ha avanzado de una manera muy importante en los procedimientos. Creo que ha sido muy importante que quede en la ley. Y aunque yo fui de los que votaron en contra algunos de los aspectos que tienen que ver con la reducción de los días de campaña, porque sí creo que es un albazo, lo dije en mi discurso esa madrugada, es un albazo porque se trata de que los competidores sean menos. Si ya hemos avanzado en el tema de candidaturas independientes y ahora hay partidos de nueva creación, pues el pensar que con 30 días hay un tema de equidad y de igualdad en las condiciones para una campaña, pues no es así, ¿no? Analizamos los procesos electorales en muchas partes del mundo y prácticamente vamos a ser los únicos que tengan 30 días de campaña. Y más cuando vas a tener una campaña federal que van a tener 90 días. Entonces los partidos grandes, no los de nueva creación, o sea, esta va dirigida prácticamente pues hagamos y a futuro, ¿no? Son partidos de nueva creación y que vamos a tener menos tiempo para poder tener la posibilidad de estar en la calle. Sí se puede hacer en redes, pero ahora también, acuérdense que en este país hacemos leyes exageradísimas y cualquier cosa puede ser tú ir por la calle y saludar a alguien, te pueden acusar de actos anticipados de campaña. Y creo que eso nos deja mal parados, sobre todo a los partidos nuevos o a los partidos que tienen menos porcentaje, ¿no? Que aspiran a tener mayor contacto, que se muestre el candidato, porque ustedes pueden analizar cualquier encuesta y se van a dar cuenta que cuando ponen al partido y luego ponen cuánto tiene de porcentaje, un ejemplo, alguien tiene 20%, y luego ponen al candidato, el candidato cuando mucho tiene 1 o 2 puntos más que el partido o menos que el partido. Entonces, más o menos un tema de marcas que se ha venido haciendo y eso no lo podemos nada más voltearnos hacia otro lado, sino tenemos que buscar que las contiendas electorales sean parejas, con las mismas condiciones. Una cosa que es justa en alguna dimensión es que los partidos grandes tienen muchos recursos, los otros no. Esa parte también debería compensarse el tema con tiempo contra el tema de recursos, porque no es fácil, no es sencillo recorrer las calles para que la gente conozca. Y otra es que ha sido también una constante el asunto de estar diciendo por los políticos que tienen más tiempo, pues prácticamente se la pasan asustando a la gente para que no se meta en política, para decirles que eso es malo, ¿no? Que no le pongan mucha atención y la gente, siempre la expresión es que está harta de las campañas políticas, harta de los mensajes. Cuando lo que deberíamos de hacer es informar, y la ley nos debería permitir informar la importancia que tiene sobre la participación. Una de las cosas que yo he puesto sobre la mesa durante mucho tiempo es que una de las obligaciones que deberían tener los mexicanos, además del servicio militar, sería votar, como obligación. Y el que no votar debería tener una sanción para poder tener procesos electorales que no gane aquella persona que sacó el 30% del 45% que votó. O sea, prácticamente menos del 20% elige y deja en los espacios a personas que van a tener todo el poder económico y decisiones políticas, y esa reforma no ha llegado. Esa reforma no la hemos tenido. Y sería importante empezar a plantear ese tipo de asuntos como obligaciones que nos deberían de llevar a una democracia. Digo,
tampoco está fácil que vaya a elegirse por la gente para que vaya a votar, eso no va a ser, pero que tenga algunas ventajas, ¿no? En temas de impuestos, tal vez, o en temas de educación, tal vez en temas de salud, aquellas personas que sí ejercen su derecho y además lo ven como una obligación contra aquellos que tal vez no lo están haciendo de esa manera. Digo, a esta reforma le faltan muchas cosas por hacer, pero creo que en temas de paridad horizontal, en asuntos de violencia, avanzamos de manera importante, eso lo votamos a favor. Siempre va a hacer falta algo más, ¿no? No es fácil quedar bien con los colectivos, no es fácil quedar bien hacia afuera. Somos 38 diputados que tenemos que buscar consensos y acuerdos que nos puedan llevar a aterrizar una reforma en papel que se pueda votar y construya mayorías. Y le he puesto que eso que hacemos en el Congreso también lo podamos hacer desde fuera para generar una cultura de que no estemos persiguiendo la violencia, sino que estemos convencidos de que nadie en la calle va a ejercer violencia en contra de las mujeres y que va a haber un piso parejo para todos. Aquí la dejaría mi primera aportación. Muchísimas gracias, diputado. Si les parece, no sé si la diputada Claudia quiere hacer algún comentario o si les parece nos movemos al siguiente bloque y al final dejamos un poquito más de tiempo para preguntas y la interacción entre ustedes. No, bueno, nada más que sí, como dice el diputado, hoy vino con buen sentido del humor. Ese es un rumor que solamente él conoce y que solo él dice y que expuso el día del pleno, pero la realidad es que las reformas que se aprobaron el pasado 30 de junio tienen una perspectiva mucho más allá de estar dirigidas a los partidos nuevos o a Hagamos o a Futuro. La verdad es que pues sería tanto como yo acusar de que se quería imponer una visión con un interés meramente personal, ¿no? No es así. Establecimos las bases y las reglas que van a darle estructura al próximo proceso electoral, insisto, prioritariamente en torno a la circunstancia en la que nos encontramos. El diputado Enrique y su servidora hemos sido candidatos de mayoría relativa, sabemos lo que es hacer una campaña política, sabemos lo que es recorrer las calles, sabemos lo que implica en tiempo, esfuerzo, dinero, y también nos queda claro que el próximo proceso electoral, como la vida de todos ya, se trastocó, pues va a ser un proceso completamente distinto. Afortunadamente, pues tenemos alternativas como esta, a través de las cuales nos estamos comunicando, y pues en eso tenemos que trabajar todos y en eso nos vamos a ver afectados o beneficiados todos, los viejos, los nuevos, los chiquitos, los grandes, y bueno, tenemos que adaptarnos a la nueva realidad. Insisto, la postura de Acción Nacional y la postura en lo personal de su servidora respecto de la reforma no fue otra más que cumplir nuestro trabajo y nuestra encomienda con responsabilidad de cara a un proceso que tiene que llevarse a cabo en las mejores condiciones para los jaliscienses. Adelante, diputado, si quiere, para cerrar este bloque. Nada más una aclaración. No, si el tema de la pandemia y el tema de coronavirus llega al mes de marzo, abril del próximo año, no, pues a lo mejor lo que vamos a hacer es suspender el proceso, como ha pasado en otros lugares. O sea, en el país se ha suspendido, porque este año se suspendieron procesos electorales, en el mundo se suspendieron procesos electorales. No, hablar de los 30 días o 60 días en una campaña por un tema de pandemia es lo mismo. O sea, el riesgo es exactamente el mismo, ¿no? Hay que buscar alternativas, lo sé, pero no puede ser ese nada más el único pretexto. Tú deberías de tener opciones, ¿no? De decir, si llega a pasar esto, podemos tomar estas decisiones. Pero no, desde ahorita, se las anuncio, van a ser 30 días de campaña. Y ese fue un tema consensado, perdón, sí sé que sí era la milanesa. Hubo acuerdos, claro que tiene que haber acuerdos para poder sacar una reforma electoral, ¿no? Se debe construir mayorías y además, como era constitucional, se requieren de 26 votos. Y sería ilógico pensar que no hubo pláticas, incluso consensos, para presentar una iniciativa que construyera esas 2/3 partes. En esa estuvimos nosotros. Pero eso nos debe llevar a poner sobre la mesa algunas cosas que se diga por su nombre. Sí ha sido, yo lo viví cuando fui diputado en la 60 legislatura.
y el PRI estaba aferrado a su sobrerepresentación porque la ley les permitía hasta un 8%, no recuerdo si 8 o 9% de sobrerepresentación. Esto es, aquellos que tienen la mayoría de votos tenían un número más de diputados. Yo recuerdo que le dije en esa ocasión, y voy a decir la persona, a don Rafael González Pimienta, que era el coordinador del PRI, dije, la mejor reforma electoral es aquella que pone el piso parejo. No vaya a ser que les vaya mal, ellos pensaban que tenían estructura, tienen el gobierno, tienen los recursos y van a ganar. ¿Qué pasó en 2015? Perdieron toda la zona metropolitana, nunca pensaron que fueran a perder Zapopan, perdieron Guadalajara, perdieron todo, Tlaquepaque, todo perdieron en el PRI. Y a la hora de la sobrerepresentación, ellos ganaron más distritos los del PRI. Sin embargo, tuvieron menos votos. Y eso los llevó a tener menos diputados porque quisieron tener esa sobrerepresentación pensando que iban a ganar. Y eso ha sido 2003, 2009, 2015. Y no dudo porque, no veo por qué no vaya a ser así en 2021. Entonces, debemos de pensar los diputados en aquella reforma electoral que nos dé las mismas condiciones, no pensando en tener ventaja, sino que precisamente no se convierta esa ley en una desventaja para nadie. Gracias, diputado y diputada. Si les parece, vamos pasando al siguiente tema, que también es un tema pues, de discusión, de un poco de debate, y que surgió justamente recientemente en el Congreso, cobró mucha relevancia, fue justamente el proceso de designación para integrantes del Consejo de la Judicatura, y pues se trató de un proceso que desde la perspectiva pues de quienes estamos de este lado, ¿no? de la cancha, pues fue un proceso algo accidentado y cuyos requisitos fueron cambiados de manera intermedia, decisión de las y los diputados. Y en este sentido quisiéramos entender, dialogar y profundizar un poco más qué hay detrás de todos estos procesos, particularmente ya que se aproximan otros procesos de designación importantes, como lo es el del caso del justamente el que está abierto del ITEI y de nuevos integrantes del Poder Judicial. Y bueno, en este sentido, algunas de las preguntas que quisiéramos, que lanzamos en conjunto desde el observatorio, justamente es cuál es el trabajo interno que llevan a cabo o que lleva a cabo la comisión encargada de seleccionar o elegir a candidatos a ocupar determinados cargos, qué aspectos se toman en cuenta para proponer un perfil, por ejemplo, si en la elección de candidatos a ocupar determinados cargos por parte del Congreso hay incidencia de factores políticos externos, ya sean intereses de partido, de grupos de interés ajenos al Congreso. Y bueno, retomando el caso del proceso justamente del Consejo de la Judicatura, ¿qué razón hay detrás de la decisión de desechar un requisito que el Congreso mismo estableció en este tema del examen, aun cuando pues este fue revisado y aprobado por las y los diputados? Y además, pues, ¿cuál sería el posicionamiento después de que se da todo este tema con lo de las denuncias presentadas a Contraloría Interna, la carta abierta enviada al Congreso desde el CPS, respecto a la decisión de la designación de consejeras y consejeros para el Consejo de la Judicatura? Es un tema algo escabroso, lo entendemos, pero quisiéramos pues abrir este espacio de diálogo, escuchar sus opiniones y entender un poquito qué fue detrás de todo este proceso. Entonces, si les parece, empezamos este bloque con el diputado Enrique y posteriormente con la diputada Claudia. Son muchas preguntas y son muchos los temas, ¿no? Pero voy a tratar de ser breve y sintetizar el tema. Desde hace más de un año, bueno, a inicios de 2018 yo presenté una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial y a la del Legislativo para que pudiéramos nosotros tener algunos referentes que nos ayudaran como insumos para poder tomar una decisión. Ha sido cuestionado durante muchísimo tiempo el tema de las designaciones de cualquier, del ITEI, de los magistrados, de los consejeros, todo lo que se elige en el Congreso, ¿no? Procurador urbano. Yo sigo creyendo que debe ser el Congreso que debe elegir y que eso se debe defender, pero debes de poner reglas que luego las cumplas. O sea, reglas que cumplas no a medias, no a modo, no como más te guste, sino debes de irte, si ya pusiste tú, hacemos las leyes y cambiamos las leyes orgánicas, incluso se elevó a rango constitucional hasta el examen de control y confianza, porque hicimos un acuerdo los diputados, y era que íbamos a privilegiar
el perfil, ¿no? Que íbamos que no nos importaba quién quedara, sino que fue una persona que sabe, una persona que lo que está planteando, de lo que está hablando, lo dice, y alguien que no le deba la chamba a nadie, sino a la gente, sino a su capacidad, a su hoja de vida, a su currículum. Ese fue el planteamiento que hicimos de inicio. No ha sido un tema sencillo, no es un tema fácil. Ya son 9 las vacantes en el Poder Judicial, en el Supremo, y ya eran 3 las vacantes, iban a ser 3 las vacantes en el Consejo de la Judicatura, y se decidió sacar la convocatoria porque si quedaban nada más 2 consejeros habilitados, o sea, que seguían nada más, que el Consejo de la Judicatura funcionara con 2, ya no iba a poder pagar nóminas, no iba a poder tomar acuerdos, o sea, íbamos a paralizar el Consejo. Por eso, en medio de la pandemia, decidimos sacar una convocatoria que nos llevara a tomar decisiones. Debo hacer una precisión. Teníamos 4 rubros a evaluar. Uno, el que es el CPS, que es el currículum, más lo que ellos inventaron y ellos decidieron hacer, invitando a más personas, ¿no? Ese era un insumo. El segundo, el de control y confianza, que ese es, ¿lo pasas o no lo pasas? Pero si no lo pasas, no eres elegible. El tercero, que tenía que ver con el examen de las universidades, que la conducción fue, se los puede decir la compañera del ITESO, cada universidad presentó un número de reactivos. Ese número de reactivos, de ahí hubo un algoritmo con un programa, ahí se eligieron por 5 bloques, hasta completar las 100 preguntas, pero fue el mismo día, necesitaron a las 8 de la mañana para aplicarse a las 12 del día. Creo que eso fue un error que yo cometí, con la idea de pensar que no se filtre ninguna de las preguntas, con la idea de que nadie conozca los reactivos, que no haya forma de que alguien sepa cómo va a ser el examen. Le dimos muy poco tiempo, porque desafortunadamente en este país todos los acuerdos están basados en la desconfianza. Y eso no nos permite tener el tiempo suficiente para tomar algunas decisiones. Pero los diputados no participamos en la evaluación del examen. Me refiero, ni siquiera en revisar las preguntas. Fueron las universidades, que nada más participaron 5 universidades, las que llegaron, pusieron los reactivos, se fueron a la computadora, salieron los reactivos, se revisaron que no hubiera preguntas repetidas. Las que fueron repetidas fueron sustituidas por otras, pero fue decisión exclusivamente de las universidades. Luego, cuando se aplica, de ahí nos vamos a aplicar el examen 1 hora tarde, porque no teníamos las impresoras necesarias. Esta austeridad republicana nos tiene complicados con temas de tecnología, y nos tardamos 45 minutos más, no fue 1 hora, 45 minutos. Aplicamos el examen, y eso nos llevó luego a una serie de problemas que ustedes ya lo vieron cómo se derivó. Sí hubo errores en 11 preguntas que tenían más de una respuesta adecuada, y 4 preguntas se anularon, pero todo el proceso fue conducido exclusivamente por los de las universidades. Los diputados no influimos en eso, no incidimos en eso. La única forma en que yo incidí fue cuando quisieron en el tema de la revisión dar el portazo, llegar a reventar el proceso, pues ahí yo lo único que hice fue a defender el proceso, a respaldar la decisión de las universidades, y que eso nos llevara a tener un resultado que, como lo dije yo, era a prueba de balas. Porque ¿qué es? Tú puedes ir a revisar el examen que tú quieras de cualquier aspirante y te vas a dar cuenta que no se puede alterar. Es una hoja de respuestas con circulitos, como todos las conocemos, y tú puedes revisar el número de respuestas y te vas a dar cuenta que su calificación corresponde exactamente al número de respuestas que tuvo, y por eso dije yo que era un examen a prueba de balas. Sin embargo, ¿qué pasó? En la primera evaluación nada más pasó una persona en una de las convocatorias, porque eran 3, y pues eso puso a todo el mundo a temblar, ¿no? Porque 2 convocatorias se van a quedar, pues lo que debió proceder ahí es, se declaran desiertas, se sacó una nueva convocatoria. Sin embargo, no fue así, y tomamos la decisión de que en la revisión, una vez analizando las preguntas, eso les permitía a muchos en la evaluación, en vez de que fuera sobre 100, era sobre 96. Algunos que estaban en el filito podían avanzar, podían subir su promedio, y tal vez íbamos a tener más elegibles. Y eso no pasó, porque luego los nombres que algunos traían pues no llegaron a esos, ni al llamerito, y nos llevó a una confrontación que ustedes lo vieron, yo defendiendo el proceso y otros diputados defendiendo, o sea, criticando el proceso.
Pero había más soluciones. No era únicamente el decir todos elegibles y vámonos como sea, ¿no? Porque eso era lo que no queríamos. Eso fue lo que nos propusimos. La reforma no sirvió para nada, hombre, no se aplicó para nada. Lo que nos queríamos era que fuera la persona que llega, fuera una persona que sabe. Y no lo logramos. Y yo les decía, hay otra opción, anulemos el examen. Si ustedes critican el examen, anulemos el examen, hacemos un examen rápido, tomamos todo lo que va en el procedimiento exactamente igual, y en una semana estamos aplicando otro examen. Y no importa que una semana se quede la judicatura sin representantes. Una semana no pasa nada. Y no tuve éxito yo en mi propuesta, pero yo seguir siendo una persona que defienda el tema de los perfiles. Yo lo he platicado con muchos de los que están aquí acerca de cuál es la idea, y creo que el Congreso tiene una obligación importantísima en lo que pase en los otros poderes. Todo lo que ha pasado, bueno o malo, tiene que ver por las buenas o malas decisiones que ha habido en el Congreso. Buenas o malas decisiones de los que son políticas. Pero algo que quiero decir muy claro, y sé que mucha gente lo está viendo, una vez de esos que pasan el 80 del examen, de esos que ya no se evaluó el CPS y tuvieron una buena evaluación, de esos que pasaron el control y confianza, pues claro que va a haber una mesa de acuerdos entre los diputados. O sea, nunca dijimos el que saque el mayor puntaje. Ustedes lo saben. En la escuela no el que saque el mejor promedio es que me le va mejor en la vida. Son varios aspectos que se deben de evaluar, ¿no? Y claro que debe haber una mesa en la que se sientan a platicar de esos que pasaron, que todos avanzaron a la siguiente etapa, de eso se puede elegir y se generan los consensos. Y eso nadie se debe asustar. El tema es pensar que no importa si no pasa, no importa si no sabe, que sea mi compadre, y con eso tengo para que ocupe un espacio, y eso se debe determinar. Eso ya no debe de llegar. Esa aclaración, los diputados que estuvimos presentes fueron los de la Comisión de Seguridad y Justicia. No participamos en nada del examen, más que en defenderlo, y eso prácticamente lo hice yo. Y esta reforma tiene que ir para allá. Nos equivocamos en esta, hubo errores, sí. Nos debe servir de experiencia, pero eso no quiere decir que agarres toda la reforma y la tires a la basura, sino lo bueno que tuvo esta reforma, avanzar. Y el tema del CPS, pues creo que está haciendo una chamba que para eso lo nombraron. Yo les criticaba siempre que no estaban, que no aparecían, que dónde estaba el CPS. Yo participé como presidente de Hagamos con una iniciativa para el asunto de la reforma al sistema anticorrupción. El doctor Gallardo debe recordarlo, hace 2, 3 años. Y claro que eso debe de servir como un observatorio para que los diputados tengamos insumos para tomar mejores decisiones. Eso no quiere decir que vulneren tu autonomía para tomar decisiones, para pensar, pero sí que puede haber un debate mucho más de altura sobre las decisiones que se tomen en el Congreso con aportaciones del Comité de Participación Social. Hasta aquí la dejaría en esta primera. Muchísimas gracias, diputado, por las precisiones, le agradecemos. Adelante, diputada, si nos puede comentar su punto de vista, por favor. Gracias. Bueno, pues, ¿quién mejor que el presidente de la Comisión de Justicia, que tuvo a su cargo el proceso de la designación de los consejeros, para explicarlo? Pero antes que nada, pues quiero decir que tiene mi reconocimiento y mi respeto, porque lo conozco no solo como presidente de la comisión, sino como legislador a lo largo de más de este año y medio. Y me queda claro que desde su presidencia se cuidó el proceso. Sin embargo, como él ya lo explicó ampliamente, pues no fue el proceso que esperábamos. Debo señalar, porque si no sería un atentado contra la inteligencia de con quienes comparto este conversatorio y de quienes nos ven, el negar que no hay intereses externos o políticos en designaciones como estas, pues las hay, siempre las ha habido y las habrá, porque las distintas fracciones parlamentarias representamos grupos políticos. Entonces, pues es lo normal, ¿no? Lo que no debe pasar, y lo que tratamos de cuidar siempre, y me queda claro que él cuidó, y quienes ya nada más asumimos una responsabilidad y asumimos un voto en el Pleno, fuera del proceso, pues es que esos factores o esos intereses pues no mermen o no dañen el objeto primordial, que era pues elegir a los mejores perfiles. Ahí difiero un poquito. Yo creo que todos
los aspirantes a consejeros que presentaron su solicitud, que hicieron examen y demás, tenían las condiciones, tal vez unos más que otros menos, pero creo que sí hay capacidad en Jalisco para ocupar esos cargos. Como bien lo dice, el tema del examen, como pues ahí el punto más polémico y más debatido fue lo que podríamos decir generó un poco turbio el proceso, pero lo que sí no podíamos hacer los legisladores, y bueno, pues en esta legislatura y en los parlamentos las decisiones se toman por mayoría, y la mayoría así lo decidimos, pues era paralizar pues un poder del Estado, era paralizar, como bien ya lo dijo el diputado, al Consejo de la Judicatura al llegarse la fecha en que iban a salir los otros dos consejeros y no íbamos a tener o no iba a tener quórum legal para poder seguir funcionando. Esa finalmente fue la gran decisión que tomamos. Podía judicializarse, yo creo que sí pasaba mucho, si declarábamos la convocatoria desierta y iniciábamos el proceso nuevo, porque podía judicializarse y pues aún más pues paralizar ese trabajo. Entonces, como ya lo dije, pues las decisiones en la legislatura se toman por mayoría, la mayoría decidimos que no queríamos correr ese riesgo, y desde el punto de vista, insisto, de que en Jalisco hay perfiles, muy buenos perfiles para ocupar esos cargos, y quienes presentaron su solicitud tenían aptitudes para, pues fue que la decisión se tomó así. Insisto, pues respetando el trabajo que se hizo desde la comisión, no solo la presidencia, sino los demás diputados que integran esa comisión. Y respecto de las apreciaciones del comité, pues coincido, esa es su función, qué bueno que existen esos organismos, necesitamos entes como esos pues para poder tener perspectivas distintas, pero aún en el entendido de que ese proceso quedó a deber y que generó muchas críticas y que sigue generando mucha polémica. Aún así, insisto, en lo personal y desde la responsabilidad de la fracción parlamentaria del PAN, la decisión fue elegir a los consejeros que ya hoy están ocupando sus cargos en el entendido de que estaban capacitados para, pero por sobre todas las cosas, que no podíamos paralizar el funcionamiento de un poder del Estado. Muchas gracias, diputada. No sé si quiere hacer algún comentario, diputado. Nada más en torno digo, siempre le agradezco mucho los comentarios a la diputada Murguía, pero yo también la respeto mucho, la verdad que ha hecho muy buen trabajo en la comisión que ella preside. Es una diputada que estudia todo lo que hace, no es improvisada, y la verdad que me da mucho gusto compartir este foro con ella, porque además sabe de lo que está pasando y lo que está pasando, de lo que está hablando y lo que está pasando. Yo nada más en torno al tema del examen de control y confianza. Creo que es un tema que debemos de revisar. Todo el mundo creemos que el control y confianza va a dar decirnos en automático quién es corrupto y quién no. Sin embargo, un examen para policías aplicado a abogados no es lo mismo. Si a un abogado le preguntas, ¿has defendido a alguien culpable? ¿Qué creen que va a decir? Pues que sí, porque todo el mundo tiene derecho a ser defendido, ¿no? ¿Has tenido contacto con alguien un defensor de oficio o alguna persona que ha estado trabajando en la penal? ¿Has tenido algún tipo de contacto con el crimen organizado? Una pregunta de esas, pues es que sí, pero eso no lo hace parte del crimen organizado, ni tampoco lo hace un abogado corrupto, porque siempre hay una contraparte y alguien es culpable, alguien y otro es inocente. Y a veces creemos incluso que el derecho es únicamente el derecho penal, que estamos hablando únicamente de criminales, cuando hay muchas áreas más donde se puede tener un contacto con personas que no son, con empresas que evaden impuestos o cosas así, que no es culpa del abogado. Nos hemos acostumbrado a echarle la culpa al abogado. Este examen no está hecho como para generar un perfil para alguien de consejero de la judicatura o magistrado, porque alguien que viene de ser litigante va a tener muchos problemas para aprobar un examen de esas características. Por eso urge que se pueda hacer el centro de control del Poder Judicial para diseñar, que no sé quién lo vaya a certificar, porque eso no existe en ninguna parte del país, cómo diseñar un examen que sea con un perfil para ocupar esos cargos y no para policías.
una pregunta que les hacían era, ¿usted por qué quiere ser parte de la corporación? Pues no es parte de pues porque es un examen diseñado para policías, ¿no? Y eso nosotros lo señalamos. Yo voté en contra de eso, incluso en la reforma. ¿Qué creen? Para variar me mayoritearon, pero yo lo puse sobre la mesa el tema en ese sentido, y la idea era que pudiéramos hacer un diseño que permita que esa, o sea, porque aquí les aseguro que de los que no pasaron el control y confianza se están cometiendo injusticias. Y yo me rehúso a pensar que regresemos a la era de Torquemada, que con el simple señalamiento a alguien les prendamos fuego o que hagamos culpables a muchos. Yo prefiero a veces culpables en la calle que inocentes en la cárcel. Un inocente en la cárcel. Yo preferí, así de grave está el asunto. Entonces, podemos quitarle la posibilidad a un excelente perfil de ocupar un espacio como el de magistrado u otros por no tener un buen perfil diseñado para el esquema de control y confianza. Y otra es violatoria de los derechos humanos, porque desafortunadamente, y se lo digo, desafortunadamente, pues ponen a la gente a hacer el de orina delante de las demás personas, a las mujeres hacer sentadillas sin ropa, cosas así que no debe de pasar, hombre. O sea, debemos de cuidar el tema de derechos humanos, y quién más que aquí el doctor Vallardo puede hablar de eso, de que son detalles que debemos de cuidar, que no nos importa lo que pase, no nos importa quién sea, pero que llegue alguien así inmaculado, eso no va a pasar. La persona que llegue va a tener errores, va a tener complicaciones, no va a llegar ningún santo. Tiene que llegar el mejor preparado, que tome mejores decisiones y que no le deba la chamba a nadie. Esa es la idea de la reforma. Muchas gracias, diputado Enrique. Diputada, ¿algún comentario en torno a los puntos que señala el diputado Enrique? Sí, bueno, respecto del examen de control y confianza, bueno, ese fue un debate que se dio en otro momento y que fue cuando se aprobó la reforma constitucional en materia judicial, que también evidentemente fue dictaminada por mi comisión, y coincidimos en lo personal y en lo particular en lo que está señalando, y coincidimos también en ese entonces en el tema de poner un mínimo de calificación aprobatoria para que los aspirantes a consejeros y a magistrados pudieran considerarse viables, que fue finalmente lo que nos puso en entredicho en este proceso de elección de consejeros. Sí, coincidimos en ese tiempo, pero insisto, pues el Pleno se rige por mayorías y las reformas se aprueban por mayorías, y no obstante en lo particular y en lo corto y aquí lo externo claramente sí coincidimos en ese momento en que no era lo apto, y hoy en ese sentido hoy nos puso en un escenario como el que estamos debatiendo. Pues sí hay coincidencias en ese sentido, pero también, como él lo señala, de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial hay mucho que rescatar. Fuimos muy ambiciosos, fuimos muy visionarios, tratamos de despojar de toda incertidumbre, de despojar de toda desconfianza y de despojar de toda presunción de meter intereses particulares o de grupos de elección de cargos como ese. Sí, eso es lo que buscábamos. A lo mejor pues la reforma nos quedó alta y en eso tenemos que seguir trabajando, pero bueno, la intención era esa, y solamente precisar esa parte que hay coincidencia en lo comentado por el diputado. Gracias, diputada. Y bueno, ahora sí pasamos a un espacio de interacción, un espacio donde quisiéramos que también nuestras alumnas y alumnos del observatorio pudieran realizar algunos cuestionamientos, si desean profundizar en algún tema o hacer externar alguna otra inquietud o un cuestionamiento respecto a cualquier otro tema de la índole del Congreso o del actuar de las y los diputados, pues vamos a tener un espacio para hacerlas. Entonces, si te parece, estimado Fernando Ordaz, del Observatorio Legislativo, hacer tu cuestionamiento. Adelante. Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias a los diputados por tomarse el tiempo de darnos este espacio. Y mi pregunta es si bajo la perspectiva de ustedes existe algo rescatable dentro del proceso de elección de los consejeros para los siguientes
para las siguientes elecciones, o si no existe nada bueno dentro del proceso. Si alguien quiere comenzar con la respuesta a esta pregunta, adelante, diputado. ¿Sí quiere ser la primera diputada? No, adelante. A ver, bueno, es que lo que yo planteé fue que el detalle que lo que yo vi mal fue el asunto de tiempo para la elaboración del examen, punto. Todo lo demás me parece que es un tema que se politizó y quisieron reventar la convocatoria. O sea, fue un asunto de mandar a reventar el asunto del proceso. Que no me di cuenta el jueves en la mañana, me di cuenta hasta en la noche. Y eso es una cosa que se debe atender mejor. Pero claro que hay cosas que yo creo que se deben de mejorar, y dije ya lo de control y confianza. Otra, el tiempo para hacer el examen. Otra, debe de ser, por lo menos, acortar un poquito más los tiempos. Es un mes de procedimientos muy complicado, tratar de acortarlos. Pero lo más importante es, y que quiero rescatar, ustedes pueden revisar la convocatoria. Más de unos amigos en común de los que estamos aquí, revisamos la convocatoria. Yo le pedí asesoría a algunas personas del ITESO, de otros lados, porque quería retroalimentar el asunto. Y la convocatoria fue una convocatoria bien hecha. Una convocatoria con muy claros los plazos y todo el esquema. Nada más, el asunto es que era una convocatoria nueva. Y no sabíamos, no había cuestiones previas, y sobre todo, dos factores. Hacía vinculante el tema del examen. Me faltó decir y aclarar, el tema de la entrevista con la comisión es un tema muy importante, porque es la oportunidad del diputado de conocer por quién puede votar, ¿no? Me dije 3 nada más de las etapas, me faltó esa 4. Y la convocatoria está bien hecha. Eso lo debemos de rescatar. La convocatoria debe ser con rigor. Que ahora ya algunos están enojados y ya no quieren que las universidades trabajen. Bueno, eso puede pasar. Pero está Ceneval, que puede hacer también los exámenes. Pero lo que no podemos es dar un paso atrás y que no haya procesos vinculantes. O sea, sí debe haber una calificación, o si no hay calificación, que se diga de la evaluación que se haga de conocimientos más experiencia, los primeros 5, los primeros 10 son de los que se puede escoger. Existan filtros para que no sea nada más inscribirse el Delfín. Ya me toca a mí, yo escribo quien sea, ya está inscrito, ese lo nombramos. No, debe demostrar capacidad. Y creo que eso es un avance importante en el tema de designaciones. Otra, pues, esta reforma se parece mucho al tema de designaciones públicas, pero hay que hacerla para todos, para todas las designaciones. Y yo sí rescato muchas cosas de este proceso. Y también, claro, que digo, no puedo ser una persona yo que diga todo salió bien, ¿no? También yo estaba aprendiendo. No había habido un proceso así. Y en ese aprendizaje, es como a la persona que le dicen que si viviera su vida otra vez, ¿cómo la viviría? Y hay gente que dice que exactamente igual. Yo nada más le quitaría, pues, cuando me equivoco, cuando la riego, cuando le hice daño a alguien, cuando perjudiqué a terceros. O sea, eso sí lo quitaría, porque no creo que nadie esté contento con hacerle daño a nadie, ¿no? Eso es lo que yo aportaría. Gracias, diputado. No sé si quiere hacer un comentario respecto a esta pregunta, diputada. Sí, bueno, creo que hay mucho por rescatar en el proceso. Yo diría que, pues, salvo el tema de perfeccionar la instrumentación del examen, creo que por lo demás, pues, el proceso, como bien dice el diputado, que era nuevo, con reglas nuevas, una convocatoria que se sentaba en bases de acuerdo a la reforma constitucional que acabábamos de aprobar, pues es bueno, pero bueno, pues la joya de la corona fue el examen, y creo que ahí es donde tenemos que poner pues atención principal, pero en general creo que hay mucho que rescatar. Gracias, diputada. Bueno, para pasar a la siguiente pregunta por parte de Alfredo Daniel Vega Cervantes. Adelante, Alfredo. Muchas gracias. Sí, gracias. También agradecer a los diputados por tomarse el tiempo de contestar nuestras preguntas. Y pues uno como joven observador ve este tipo de procesos de designación pública y se pregunta, ¿no? Y esto es, por eso esto tiene relación con mi pregunta, y preguntarle a ustedes, diputados, ¿qué es mejor? ¿Que los procesos de designación pública se realicen en la misma institución
donde van a ocupar el cargo los seleccionados, o se realice a través del Congreso. Igual entiendo que los procesos pues tienen sus etapas, pero en su perspectiva, ¿cuál sería una mejor forma? Si en la propia institución donde van a ser elegidos, o en este caso que hay una relación entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. ¿Te gusta para entender esta pregunta? Empezamos con usted, diputada Claudia. Bueno, creo que tiene que haber un equilibrio siempre justo entre los poderes. La forma en cómo se eligen es una forma de legitimar y de dar mayor sustento a ese tipo de designaciones. Insisto, hay mucho que perfeccionar y nos queda claro que generamos pues suspicacias y que generamos sospechas, pero lo que siempre tratamos de buscar es de legitimar lo mayor posible los procesos. Gracias, diputada. Diputado Enrique. A mí me parece muy interesante la pregunta, porque lo dice de una manera muy elegante, pero prácticamente pues lo que se viene afuera es que la gente quisiera que los diputados no tomaran esas decisiones. Pero a veces como que se entiende que los diputados pues son por siempre y para siempre, ¿no? O sea, como que llega a un solo congreso y bueno, pues hasta apenas esta legislatura hubo reelección. Pero a veces es muy fácil tirarle al Congreso porque es un ente donde son muchos, entonces como que se le diluye, la responsabilidad se reparte entre varios. En cambio, si dice algo del gobernador o del presidente de la República, es unipersonal y debe decir su nombre, ¿no? Y acá es muy fácil decir los diputados, ¿no? Yo sí seguiré defendiendo mi atribución para lo que fui electo, para tomar decisiones. Siempre se está planteando más bien cómo adelgazar al Congreso, y eso fue un tema que se le pasó la mano a los dueños del dinero durante muchísimo tiempo para poder buscar cómo le hacían para ellos tener más lana, adelgazar al gobierno y que fuera el mercado, ¿no? La mano invisible de Adam Smith, la que regulara todo y que mientras hubiera comercio, como lo dijo George Bush cuando cayó el muro de Berlín, pues mientras haya comercio iba a haber bienestar, ¿no? O sea, digo, en aquel mundo bipolar. Hoy, 30 y tantos años después, nos dimos cuenta que se les pasó la mano porque profundizaron más las desigualdades, y aún cuando existía el comunismo. Entonces, después de los gobiernos autoritarios, los que somos republicanos y que queremos el equilibrio de poderes, pues no puedes llegar al Congreso y porque lo más fácil es decir sí, que me digan qué hacer. Cuando el planteamiento que hice yo en campaña fue, denme oportunidad de tomar decisiones que beneficien a los sectores a los que yo represento, porque todos representamos sectores. En mi caso, el sector de la educación pública, ¿no? El sector de la izquierda, aunque nadie hable de la izquierda, yo sigo siendo de izquierda, y lo demuestran algunas iniciativas que he presentado. Y en ese sentido, yo no creo que sea una buena idea seguir adelgazando los poderes. O sea, eso que se siga creyendo que ese dinero, por ejemplo, con el tema del INE, nos están metiendo en el tema de que el INE es muy caro, pero era más caro no poder decidir. Eso nos costó mucho más caro durante décadas. Siempre la democracia cuesta, y creo que debemos de dejar que los diputados sigan tomando decisiones para que se convierta en un contrapeso del Ejecutivo, pero también del Judicial. Y si el Judicial lo dejamos solito, como uno de los poderes más conservadores, no en México, en el mundo, ellos se organizan bien, no dicen nada, no salen en medios, no declaran nada, no les importa, porque debe prevalecer el status quo. La representación del pueblo recae en el Congreso, y es este Congreso el que debe de buscar o señalar si tiene excesos un poder u otro, incluso al revés, si hubiera otros poderes o algún conflicto entre poderes, es el Poder Judicial el que dirime el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero también si tenemos un conflicto con el Judicial, el Legislativo tiene controles para poder poner las cosas en su lugar. Este sistema no lo diseñaron gente que no sabía, no fueron improvisados. Lo diseñaron después de cientos de años de prueba y error. Y bueno, a veces pareciera que queremos regresar al esquema de los reyes y los virreyes, del dictador, ¿no? De quien una sola persona te diga qué hacer. Yo me rehúso a pensar que una sola persona me va a resolver los problemas. Es un asunto de colectividad, de como lo que estamos haciendo, de dialogar, de convencernos, de discutir.
Desafortunadamente las redes sociales hoy no ayudan. Es mucho grito, poco se escucha, gente que se la pasa quejándose siempre y otro tiene la culpa de lo que le pasa a él cuando a lo mejor no se ha volteado a ver él mismo, ¿no? Entonces, yo sí creo que debemos de fortalecer las instituciones. O sea, cuando las personas fallan, lo que debemos de hacer es fortalecer las instituciones. Y si ha fallado las personas en el mecanismo para elegir a los magistrados o los del Poder Judicial, lo que debes de hacer es cambiar el método, no debilitar una institución tan importante para que sigamos siendo un país libre y un país donde se pueda disentir, donde se pueda opinar y puedas votar en contra, por ejemplo, ¿no? O sea, esas cosas pueden pasar y creo que son cosas que debemos de fortalecer y que la generación de ustedes debería tomarlo más en cuenta porque por encima del Estado no debe de estar nada ni nadie. Primero el Estado. Y esa parte no la hemos discutido. No se discute en ningún lado. Vean, díganme qué programa está discutiendo ese tema. 2, 3 columnistas a nivel nacional. ¿Dónde están los intelectuales? ¿Quién está prevaleciendo el tema del Estado? Todo el mundo está en contra de Andrés Manuel o a favor de Andrés Manuel. En contra de Alfaro o a favor de Alfaro. ¿Dónde estamos hablando de la importancia y la relevancia de la prevalencia del Estado por encima de cualquier otro sistema que tiene que ver con la democracia? Gracias, diputada, diputado, por sus respuestas. A continuación, Brenda Catherine Ibarra Talamantes con su pregunta. Gracias, Brenda. Gracias. Buenas tardes. Les agradezco la presencia y el darnos su tiempo para participar en estos espacios para la comunidad educativa y ciudadana. Y mi pregunta es sobre el tema de la reforma electoral por violencia política en razón de género. Se realizó una propuesta por parte de la diputada del PRI, Sofía García Mosqueda, para hacer válida la reforma electoral en cuestión de violencia de género para jueces, magistrados, titulares de órganos jurisdiccionales, funcionarios del gobierno del Estado y del sistema estatal anticorrupción. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada. Y en un país donde en tan solo un año, en el año 2018, según la FEPADE, se registraron 106 casos de violencia política y 6 candidatas asesinadas, me gustaría saber la razón desde su posición como diputados, como representantes del Congreso, más que nada su opinión respecto a este rechazo. Gracias. Gracias, Catherine. ¿Quiere comenzar, diputada Claudia? No me quedó claro exactamente a qué se refiere en rechazo, en qué parte de las reformas, cuál de las propuestas. En ampliarlo hacia los jueces, magistrados, titulares de órganos jurisdiccionales, funcionarios del gobierno del Estado y del sistema estatal anticorrupción. Ampliar, la reforma fue meramente electoral. Sí, pero me refiero a la violencia la violencia política, perdón, en relación Sí. al género. Sí. Es que, en cuanto a reconocer el término, en cuanto a establecer los supuestos que pudieran encuadrar o encajar en una conducta que pueda ser señalada como violencia política, todo eso quedó aprobado. Lo único que no fue aprobado, y te reitero, la reforma fue nada más en materia electoral. No tocamos más que lo constitucional referente a lo electoral en la reforma que se dio a la Constitución del Estado y la reforma legal que tocó el Código Electoral y de Participación Ciudadana. ¿Qué es la violencia política de género? Quedó consagrado Constitución y Código. ¿Qué reviste este tipo de conductas? ¿Qué sanciones hay? ¿Qué facultades se le dan al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para vigilar, para investigar y para sancionar? Todo eso quedó aprobado. Lo único que no fue aprobado fue el tema de establecer como nulidad de una elección el hecho de que se hubiera presumido que en el proceso electoral alguien fue víctima de violencia. Eso fue lo único que quedó fuera de la reforma porque ya lo ha establecido el Tribunal Electoral. El tema de las nulidades tiene que ver directamente con la incidencia que hay respecto de la intención del voto en actos muy concretos que pueden generarse el día de la elección y eso ya está previsto en la ley.
no existirían condiciones para establecer que fue la violencia política cometida contra alguien la que provocó que un candidato o una candidata ganara o no. No hay condiciones para establecer eso y fue lo único que no quedó dentro de, pero por lo demás, absolutamente todas las apreciaciones que hubo de colectivos, de asociaciones civiles y de las más de 35 iniciativas que se presentaron, incluidas de quien mencionas, y que además fueron presentadas por todas las facciones parlamentarias, fueron aprobadas. Gracias, diputada. Diputado Enrique, ¿algún comentario al respecto? Exactamente. Bueno, no, es cierto. Suscribe. Digo todo. No, otro tema también, y entiendo un poquito, entiendo la pregunta. Mira, a veces se sale a la calle a decir, es que no aprobar, de los que eran 11 puntos, creo que se aprobaron 9. 10. De 11, 10. 11. Entonces, de 11. 10 de 11. 10 de 11. Bueno, yo tenía el dato de que 9. Pero había cosas así como, a ver, alguien que tiene una denuncia por violencia no puede ser candidato. Y la denuncia no constituye ninguna prueba. Después de la denuncia viene una investigación. Entonces debe de haber toda una carpeta de investigación y luego debe ser consignado y la persona para que... O sea, nadie puede ser culpable hasta que se le demuestre. Y en esa parte, digo, soy muy padre el discurso del otro. Yo estoy contento por lo que se aprobó y ojalá lleguemos a más, ¿no? A mí me tocó vivir una familia donde hombres y mujeres somos iguales, porque jamás me tocó que mis hermanas me atendieran o que nos dijeran que nosotros somos más que ellas, ¿no? Siempre fue una relación muy, muy horizontal. Así ha sido. Y por eso a mí se me decía, cuando alguien tenía alguna actitud diferente con una mujer, se me hacía raro, y el machismo, pues condenado desde siempre. Sin embargo, pues eso ocurre en la calle y te vas dando cuenta con el tiempo que tenemos un problema gravísimo en tema de violencia, pero a veces lo importante que debemos de buscar es no agarrar el reloj de arena y darle la vuelta, sino debemos de acostarlo para que sea la igualdad es horizontal. Y a veces pareciera que en vez de justicia estamos persiguiendo venganza. No lo digo únicamente en el tema de género, lo digo en muchísimos temas. Pareciera que buscamos venganza y decían algunos, va a ser muy sencillo que mañana el candidato que va en primer lugar, pues vaya, a fuerza vas a encontrar a alguien en su familia en que a lo mejor le gritó a alguien, le alzó la voz, le dijo, y empieza un tema de guerra sucia, y eso no creo que debe ser. Pero si alguien ya, por violencia de género, tiene una sentencia, o sea, y tiene 2, 3 carpetas, y además tiene tiene medidas cautelares, todo eso ya está previsto y vamos a sancionar esa violencia. La verdad es que sí es un avance, aunque en algunos temas en el electoral yo lo voté en contra, en el tema de la paridad horizontal y la violencia, pues creo que sí le avanzamos muchísimo. Muchísimas gracias por sus participaciones. Diputada, creo que quería hacer... Tal vez, Brenda, te refieres al hecho de la reforma constitucional federal que habla de paridad total, ¿verdad? Quiero entender que te refieres al tema de paridad total, que busca que en el Ejecutivo y en el Judicial, pues todos los espacios estén ocupados en un 50-50. Pero debo decirte que eso quedó exento del debate y de la reforma que se aprobó, porque, insisto, esta reforma fue meramente electoral, por lo que toca a la Constitución y el Código. Queda a salvo de discusión, de debate y de aprobación el tema de paridad total en órganos constitucionales, autónomos, organismos desconcentrados y demás, porque esa es otra materia y será parte de otra discusión. Tal vez eso se refería a tu pregunta. Y bueno, puntualizar que es sumamente importante lo que señala el diputado, 2 de las grandes apuestas de las diputadas, porque tenemos pues una bancada que está integrada por 16 diputadas, que casi alcanzamos la paridad por primera vez en Jalisco, pues es el tema del requisito de elegibilidad constitucional, que tiene que ver pues con que no seas deudor alimentario, que fue una iniciativa del diputado Enrique, y el otro con que hayas sido acusado por violencia política. Entonces, pues creo que, insisto en que Jalisco de nueva cuenta da una muestra
muy importante de reforzamiento por un piso parejo para las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos. Muchas gracias, diputada, diputado. Por último, bueno, de parte de las alumnas y alumnos, Fernanda Elías Loyola, adelante con tu pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, me uno a los agradecimientos hacia los y las presentes en este conversatorio por su tiempo y su interés. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la agenda del PAN y del PRD bajo el entendido de que llegaron con alianza de Movimiento Ciudadano? Es decir, ¿cuál es su rol que desempeñan dentro del Congreso? Gracias. Si quiere comenzar, diputado Enrique. Permiso primero a la diputada. Va a revisar su agenda. ¿Me puedes platicar? No te crees. No, gracias por la pregunta, Fernanda. Bueno, si bien es cierto, PAN, MC y PRD hoy estamos ocupando espacios en el Poder Legislativo y en las alcaldías en torno a una alianza electoral, es innegable que a lo largo de la legislatura hemos tenido que construir también pues una alianza en torno a los temas más principales de Jalisco. Por lo que toca al grupo parlamentario del PAN, pues lo digo aquí, lo he dicho en tribuna, porque me ha tocado hacer distintos posicionamientos respecto de las reformas estructurales y de mayor calado que ha impulsado el Ejecutivo y que han sido aprobadas por el Legislativo y que, por cierto, todas pasan por mi comisión. Pues la oposición también es gobierno, ya lo dije una vez, ¿no? Acompañar al partido en el gobierno, acompañar al Ejecutivo en la toma de decisiones complicadas, difíciles, que dan pie pues a críticas y a costos políticos, también es asumir con responsabilidad el cargo que tenemos, sin que esto signifique un entreguismo, sin que esto signifique que no haya críticas, sin que esto signifique que seamos comparsa de nada. Las decisiones que ha tenido que acompañar el PAN a lo largo de la legislatura, llámense reformas constitucionales en materia electoral, llámense reformas constitucionales en materia judicial, pues no tienen otro objeto que velar por los intereses primordiales de Jalisco, y en eso hemos venido trabajando. Muy en particular, la agenda del PAN pues siempre ha tenido como uno de los principales pues ejes rectores la defensa por la vida, el procurar desde la parte que compete al legislativo y a la creación de leyes y de políticas públicas, pues generar mejores condiciones de vida para los jaliscienses, dotar de instrumentos y de leyes a las instituciones y a los organismos para que en Jalisco podamos vivir en un entorno más seguro, con más empleo, y en general, pues esa es la agenda del PAN, que ha venido adecuándose a contextos como el de la pandemia y a un sinnúmero de cosas que no esperábamos que estuvieran pasando en Jalisco, pero que están pasando y que estamos asumiendo con total responsabilidad. Sí, las alianzas político-electorales pues se acaban el día de la elección y cuando son electos los funcionarios, pero no podemos perder de vista que tenemos que seguir construyendo alianzas en torno a lo mejor para Jalisco. Muchas gracias, diputada. Diputado Enrique. Yo creo que la elección de 2018 fue una elección muy distinta a las demás. O sea, una elección, la verdad es que yo fui de las personas que se resistían al tema de alianzas con Acción Nacional. Sin embargo, viendo el contexto nacional y lo que estaba en juego, pues pudimos hacer, por lo menos en algunos puntos de coincidencia, una agenda que nos permitiera presentar candidaturas comunes, se puede decir, ¿no? O alianzas. Y me tocó ser en el distrito 4 de Zapopan candidato de los 3 partidos. Sin embargo, creo que debe haber un tema de responsabilidad. Claro que no puede ser nada más una alianza electoral si no tienes un plan de gobierno. O sea, ir por el tema de los votos exclusivamente y a tener posiciones, me parece que eso se debe determinar. O sea, no es estar por estar, es para qué estás. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Para qué? Y en ese sentido, me parece que
se ha dado, en ese Congreso se ha dado, ¿no? Ha habido decisiones del gobernador que hemos apoyado, otras que no. Lo refiero al personal, como diputado del PRD, y que he hecho un gran acuerdo, porque debo decir, pues tengo una amistad de más de casi 30 años con el gobernador o con Clemente Castañeda, con ellos que crecimos juntos, pero sin embargo, en política hemos tomado caminos distintos muchas veces, y en la coincidencia que hemos tenido, pues claro que comparto muchos de los proyectos con los que se llegó en la campaña, y bueno, pues por ejemplo en este proyecto de endeudamiento, pues hubo cosas que a mí no me quedaron claro y decidí votarlas en contra. Acción Nacional decidió votarlo a favor, yo decidí votarlo en contra. En la ley electoral hubo, en la que fue la ley constitucional, el cambio constitucional, yo voté en contra. Y sin embargo, en todo el tema de violencia lo voté a favor. O sea, no se trata de, yo creo que una oposición debe ser responsable, porque no se trata de ir en contra en automático para quedar bien con el electorado y jugar para la tribuna, sino debe haber temas complicados, como la primera deuda, por ejemplo, que me queda claro que debíamos de generar condiciones por los recortes que venían a nivel federal, y la votamos a favor, pero estuvo explicada. Hubo otras que no tuvimos algunas respuestas, y aunque yo no estoy en contra de la deuda, lo debo decir y lo he dicho públicamente, creo que no hay ningún país del mundo que no tenga deuda, no hay ningún ayuntamiento que no trabaje con deuda, porque los proyectos no se pueden dar únicamente para lo que te da los 3 años o los 4 años, dependiendo el gobierno, sino debes de tomar decisiones a largo plazo. Cuando cae el muro de Berlín y los alemanes deben de reunir las dos Berlín, y una tenía ya metro y tren ligero y la otra no, pues claro que cómo hicieron para igualarla, pues con deuda y pagada a 30, 40, 50, y les aseguro que todavía la siguen pagando. Y en ese sentido, pero la deuda también debe ser para qué quieren la deuda y cómo quieren la deuda. Y yo creo que 6.200 millones, por ejemplo, no resuelven el tema de COVID. Necesitamos por lo menos de 15,000 a 20,000 millones de pesos para más o menos amortiguar. Por eso yo planteaba la necesidad de ir a fondos internacionales para que fuera el gobierno de la República quien consiguiera, no estrategias aisladas de los municipios o de los gobiernos, sino un tema de una deuda consolidada con organismos internacionales que van a atender en toda Europa y que van a atender también en América Latina, porque a nadie le conviene que en México crezca la pobreza, pero tampoco en Brasil, tampoco en Estados Unidos. Yo no veo al gobernador de California viendo cómo contrata deuda por su lado y el de Chicago por su lado, ¿no? O el de Illinois. O sea, el tema es, hay cosas que son buenas, pero luego debes explicar cómo va y cómo para qué. Por eso yo siempre he dicho que debemos de hacer un acuerdo político con una ruta, y donde alguien se desvíe del asunto, no hay bronca que votes en contra. Pero una ruta programática que no sea únicamente pragmática, no es o estás conmigo o en contra de mí. Y yo creo que me invitaron, sigo pensando que me invitaron como candidato a diputado de esta alianza porque tenía algo que aportar, porque no fui mal diputado en la 60, porque tengo formación, porque puedo decidir y porque me invitaron a pensar. Y luego la gente iba a decidir y la gente votó en mayoría por la propuesta, y soy diputado de mayoría. Ya me tocó ser una vez pluri, hoy de mayoría. Pues tengo que hacer un trabajo que por lo menos no me persiga durante toda mi vida, porque cada votación que tenemos los diputados, si lo haces mal, te va a perseguir toda tu vida. Y yo sí tengo ese tema de por lo menos de conciencia, como para poder tomar decisiones. Entonces no está fácil este tema de ser las alianzas de por siempre y para siempre. Creo que debe de ser una alianza de grandes ejes, y donde empiecen las coyunturas se debe de platicar. Voy a tratar de ser siempre responsable de lo que digo y de lo que hago, pero sobre todo defendiendo lo que creo que es bueno para el Estado. Muchísimas gracias, diputado y diputada. Por último, nos gustaría abrir el micrófono con el doctor Alberto Vallardo, quien es cofundador o fundador pues, del Observatorio Legislativo del ITESO. Doctor, si tiene algún comentario, una pregunta con la que nos quiera apoyar. Adelante, doctor. Muchas gracias. Listo, perdón. Sí, mira, pues por un lado sí un comentario, me parece, antes que nada, pues agradecerles, diputada y diputado, por su disposición a este diálogo con nuestros estudiantes, y sobre todo pues de cara
al pueblo de Jalisco a través del canal Parlamento, al que también le agradezco mucho todo el apoyo que le ha estado dando a este Observatorio Legislativo y a este PAP en particular. Y bueno, sí me quedo yo con un comentario, es decir, desde que se decidió la aprobación de los actuales integrantes del Consejo de la Judicatura, se comentó esto que decía usted, diputada, de que pues, estaba en riesgo que se paralizara el Poder Judicial. Sin embargo, pues el Poder Judicial no estaba operando, es decir, por a causa del COVID y ya que no se han habilitado todavía varias digamos, innovaciones que permitan llevar a cabo la función judicial en este contexto de pandemia, pues está mucho del Poder Judicial sigue ahí detenido, no se está caminando mucho, igual el Poder Judicial Federal también, pero en el Estado me queda claro que también hay mucho que hacer en ese sentido. Entonces realmente pues no sé si realmente una semana hubiera hecho mucho cambio en esto, fuera de que no les hubieran pagado su quincena, pero pues al menos no a tiempo, pero fuera de eso, realmente qué habría pasado, ¿no? Entonces sí creo que habría que revisar por lo menos ese argumento. Y también pues y más bien quisiera como pedirles pues una reflexión en torno a que pues recién integrado Consejo de la Judicatura, entre sus primeras acciones fue la de cambiar a un juez en un caso que estaba siendo atendido por un caso por fraude que se hizo público de la familia Servín, donde pues, inmediatamente el Consejo de la Judicatura cambió al juez que estaba llevando a cabo, que estaba dando seguimiento a este caso, y el juez recién llegado en menos de 8 horas supuestamente revisó todo el expediente y determinó que el acusado podía salir libre. Más allá de que no sabemos, o al menos yo no conozco pues el caso más a fondo como poder determinar si es culpable o no era culpable quien estaba preso, pues sí resulta muy extraño este comportamiento. Y bueno, pues y justamente con estos integrantes del Consejo de Judicatura que acaban de ser seleccionados de una manera también muy, muy cuestionable. Entonces ahí les pediría un comentario al respecto. Y por el otro, también una pregunta, decir, bueno, que para cuándo vamos a tener entonces una ley de designaciones públicas que precisamente pues nos evite pasar por estas situaciones y que pues nos dé digamos, la certeza al pueblo de Jalisco de que se está designando a las mejores personas para el puesto, más allá de las conexiones que puedan tener en la esfera político-partidista. Es decir, porque, bueno, el tema del examen, por ejemplo, acaba de pasar el examen para quienes aspiran a ocupar el puesto que próximamente va a estar vacante dentro del ITEI, y ahí pues no se tuvo ningún problema. O sea, el tema del examen se puede gestionar de una manera adecuada, sin que haya ningún problema por ese lado. Habrá que corregir y demás, pero ya pasamos así por ese lado lo digo pasamos porque yo también soy parte del Consejo Consultivo del ITEI y también me tocó formar parte pues de todo esto. Entonces, me parece que sí hay maneras por lo menos de ir haciendo esto de una manera más adecuada, pero bueno, ahí queda como la pregunta, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Y sobre todo, y bueno, y más que la ley de designaciones públicas, porque no sé si alcanza a estar lista, más bien cambio la pregunta. ¿Qué se va a hacer para que en la designación de los 9 magistrados que están pendientes podamos tener la certeza de que se eligió a las personas más adecuadas para el puesto? Muchas gracias. Gracias, doctor. No sé quién quiera comenzar con algún comentario a estos cuestionamientos. Yo sé que son complejos. Diputado Enrique. Siempre tan agudo, mi querido doctor, con ganas de hacer daño, pero está bien. Mira, no sé si quieres tu primero, diputada. Bueno, yo contestar la primera pregunta que hizo. Bueno, el Consejo no solamente ve y decide sobre temas jurisdiccionales, sino también administrativos, pues que hacen posible que el Poder Judicial tenga vida. Y la verdad es que no habría sido solo una semana, podría haberse judicializado
el proceso y entonces estaríamos hablando pues de más de una semana o de un tiempo en el cual no podríamos incluso estar previendo. Y yo creo que hablar de retener nada más, ¿no? Como un ejemplo dentro de las muchas consecuencias que podría hablar de retener el sueldo una semana o más a los trabajadores del Poder Judicial en medio de una pandemia, creo que me parece más que un elemento importante a considerar. De la segunda pregunta del cambio de los jueces, la verdad es que yo no tengo nada que opinar en ese sentido. Son decisiones que se toman al seno del Consejo de la Judicatura, al seno del Poder Judicial, donde yo no puedo ni debo intervenir además. Y bueno, pues qué hacer para que en las próximas designaciones pues prevalezca la confianza de la ciudadanía. Pues ahí la ciudadanía también tiene que, como lo decía el diputado Enrique, pues tener un poquito más de apertura y no nada más pues hacer juicios o externar quejas. Créanme que quienes estamos al frente de un espacio como el que el diputado y yo ocupamos, pues no estamos buscando la manera de generar suspicacias ni de hacer las cosas mal, todo lo contrario, siempre apegados al marco de la ley. Ya tuvimos una experiencia con la elección y la designación de los consejeros, pues son los mismos requisitos para ser magistrado, así es que pues ya tenemos lección aprendida, hay mucho que poner atención y creo que también las universidades y el CPC y todos los que intervinieron en la aplicación del examen, pues creo que también se llevan una lección y también tienen mucho que aprender respecto de su participación en el próximo proceso. Lo dejo, diputado. Gracias, diputado. Adelante, diputado, gracias. Siempre tan amable la diputada Claudia Murguía. Mira, a mí me parece que el tema de la ley de designaciones, pues a mí me encantaría tener una ley de designaciones. Sin embargo, no es tener una ley de designaciones, es que se cumpla la ley. Lo que nosotros pusimos para el asunto del nombramiento de magistrados, otra vez, de consejeros de la Judicatura, bórrame esa partecita, por favor, de consejeros, fue precisamente una reforma constitucional, donde no fue mi reforma la que quedó al final, o sea, donde se quedó que era vinculante el asunto del 80, y se decidió por mayoría que no iba, de un día para otro dijeron siempre no. Ahí están el día de debates, está el tema de mis intervenciones. Creo que ese día hablé poquitas veces, ¿no, diputada? Como unas 15. Muy poquita, habló todo lo que le tocaba. Todo lo que me tocaba de que la legislatura. Y ahí que dejé claro que el asunto, yo no soy iluso, o sea, sé que el tema se construye con mayorías. Sin embargo, les decía, esta iniciativa, que incluso tengo voto particular en contra de la reforma, en algunos de los apartados, particularmente en el de control y confianza, porque sabía que iba a cometer serias violaciones a los derechos humanos, porque iba a haber problemas. Yo tengo voto particular en contra, siendo presidente de la comisión. Y en este tema, yo saqué una convocatoria no como yo quería, sino como decía la Constitución y la reforma que nosotros aprobamos. Así fue. Pues, doctor, perdón que te lo diga, pero, y a todos, podemos tener la ley de designaciones más interesante. El asunto es el cumplimiento de la ley. Y lo vimos que yo pensé que los amparos iban a prosperar, ¿no? No han avanzado, porque se ha decidido que son decisiones soberanas del Pleno. Entonces, vamos a tener, o sea, el país está raro, el Estado está raro, está muy complicada la política, está muy complicado el tema. Entonces, podemos seguir apoyando, y yo tampoco digo que claudiquemos en el tema de la ley de designaciones. De hecho, Hagamos ya está haciendo recolección de firmas para una ley de designaciones públicas y que sea una iniciativa popular. Y yo creo que otros más, no va a ser la única que se va a presentar, para tener un marco de qué tenemos que hacer. Pero lo otro es responsabilizar directamente al diputado. Quien llegue a ese espacio debe de tener la responsabilidad, o sea, sí debemos hacerlo con otros países del mundo. El diputado que haga que lo que dijo se parezca mucho a lo que hace, pues que tenga permanencia y que sea un tema de carrera también. Porque luego lo que queremos es que lleguen, cuando está aprendiendo el diputado o el presidente municipal o el regidor, que se vayan rápido y que le den vuelta. No vamos a tener políticos profesionales en esa parte. Tampoco lo estoy diciendo por mí. También yo creo que habemos algunos que ya debemos de darle chance a otras
generaciones, pero creo que se debe haber profesionalización en los espacios de elección. En países como Estados Unidos tú ves diputados que tienen 15 o 20 años y que son buenos diputados, que la gente los quiere y que mantienen su base. El problema es que aquí en México, cuando te ponen en automático, cuando te ponen diputado, ya eres del lado oscuro, ¿no? Del dark side. Yo tenía creo que 3 días de ser diputado en la 60ª legislatura y había salido una nota en contra de mí porque hacíamos lo de siempre, ¿no? Esa parte de la opinión pública, la opinión publicada y lo que tenemos que hacer para profesionalizar y tener un mejor país, pues eso ya nos tocará. Digo, no se ven en días, menos en meses, se ven en décadas. Pero tenemos que empezar hoy. Entonces, qué bueno que podamos ver eso. Y la otra, doctor, pues qué vergüenza, qué pena, que parecía que como que llevaban la tarea, ¿no? Y por eso fueron designados para llegar, correr una juez que estorbaba y llegar a liberar a una persona que tenía un conflicto tremendo y que fue un tema muy citado. La verdad es que yo carezco de elementos como para saber si era culpable alguien o no, porque no soy juez. No me atrevo a decir quién tenía la razón, pero estuvo muy burdo el asunto, ¿no? Y creo que cuando hay ese tipo de decisiones debe haber una explicación pública. Y lo que debemos de exigir es una explicación. Lástima que a veces pase que resulta que tomaste una decisión previa para que luego ocurriera un accidente o una catástrofe y ya no eres responsable. Yo creo que el Congreso tiene responsabilidad indirecta, porque la responsabilidad directa la tienen las personas que tomaron esa decisión y que puede haber una implicación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, diputada, diputado, doctor. Y bueno, para cerrar, agradecemos muchísimo la participación de nuestra diputada y diputado invitados. Nos brindaron su tiempo para hablar de los temas de mayor relevancia para el Estado de Jalisco y el avance de la democracia. También agradecer nuevamente al canal Parlamento por su colaboración y apertura en la realización de estos conversatorios, ahora en su segunda edición, a la 62 legislatura, por supuesto, y obviamente al ITESO, en particular al Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos. Por último, obviamente, pues un agradecimiento especial a las integrantes a las y los integrantes del Observatorio Legislativo, quienes con su esfuerzo y dedicación pues se dieron la tarea de organizar este foro, a Fernanda Elías, a Catherine Ibarra, a Fernando Ordaz y a Alfredo Daniel Vega. Muchísimas gracias. Obviamente, pues agradecimientos especiales a Paul Alcántar, profesor titular del observatorio, quien se encuentra acá detrás de cámaras, por su liderazgo en este esfuerzo, al doctor Alberto Vallardo, fundador de este observatorio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al auditorio por su atención. Que tengan una muy linda tarde. Muchísimas gracias, diputadas, diputados. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo a todos, a la distancia. Gracias. Gracias.